Hola a todos los que me ven en esta 22ª escuela Giambiagi de manera virtual. Y como dice el título de la charla, voy a contarles un poco lo que es la tomografía de microondas, particularmente sin fase, a partir de Deep Learning. Primero voy a contar un poco qué es la tomografía de microondas, luego cómo juega el Deep Learning en esta técnica, un poco luego nuestros trabajos y resultados, y por último los trabajos que tenemos en curso y las perspectivas. Todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo en el marco del desarrollo de un prototipo que ya está bastante avanzado. Este es el prototipo como tal de un tomógrafo de microondas que realiza el IFLISIP en La Plata, conjunto con el Instituto Argentino de Radioastronomía, el IAR. ¿Y qué es la tomografía de microondas? Bueno, al igual que otras técnicas de imágenes, donde lo que se reconstruye es alguna propiedad física a partir de detectores alrededor de un objeto, en la tomografía de microondas, las propiedades físicas que estamos reconstruyendo son la permitividad y la conductividad de un objeto que, como se ve acá, puede ser irregular y tener varios distintas propiedades dieléctricas dentro de sí. Entonces, estas propiedades dieléctricas nos van a dar distintas informaciones de este objeto. Particularmente son la permitividad y la conductividad eléctrica. Las aplicaciones que tiene la tomografía de microondas son muchísimas, van desde lo que es detección de trombosis hasta detección de cáncer de mama y acá particularmente de estado de la salud ósea, que es donde hemos estado trabajando más intensamente nosotros. Ahora, ¿cómo entra el Deep Learning en estas técnicas? Bueno, acá les muestro un primer trabajo que publicamos, donde lo que queríamos era reconstruir cilindros, como en una primera aproximación, para hacer tipo una prueba de concepto de la técnica. Queríamos reconstruir cilindros, o es decir, cuando digo reconstruir es predecir el tamaño y las propiedades dieléctricas, permitividad y conductividad de este cilindro dentro de este arreglo de antenas, ¿no? Entonces, si saben un poco de Deep Learning o han escuchado un poco, saben, por ejemplo, que para reconocer una cara se requiere darle muchos datos de entrenamiento a esta red. Y lo que hacía las veces de muchas fotos de entrenamiento era estas imágenes que se ven acá. En realidad hicimos 10.000 de estas. ¿Cómo se hacen? Bueno, simulamos el proceso electromagnético y la detección, es decir, las antenas receptoras corresponden al índice de columna y las antenas emisoras corresponden al índice de fila. Como hay 16 antenas, son 16 por 16 píxeles que componen cada imagen, ¿no? Entonces, por supuesto, esto hicimos simulaciones moviendo este cilindro en distintas posiciones, con distintos radios, con distintas propiedades dieléctricas, y luego las predicciones de la red las realizamos tanto para un perceptrón multicapas como para una red convolucional. Acá tienen para los interesados el detalle de la topología de cada red. Y así se veían las predicciones que hacía la red. En gris tenemos el valor real del cilindro y en rojo tenemos el valor predicho por la red. Ven que en la mayoría de los casos ni siquiera se ve el círculo gris porque, bueno, bastante bien le pega la red a los valores de posición y tamaño. Igual los valores de permitividad y conductividad, los reales están acá y los estimados por la red de este lado. En porcentaje es bastante cercano. Y bueno, luego hicimos experimentos numéricos de poner, por ejemplo, un contenedor a la muestra del cilindro y cómo eso afectaba la detección. También agregar inclusiones, es decir, muestras no homogéneas, cómo había que corregir para este tipo de muestras. Y por último, una simulación tridimensional de nuestro prototipo, donde también la red predijo bastante bien. Estos eran los valores reales que usamos y estos son los predichos por la red para el caso tridimensional. Y lo que hicimos de último en este trabajo fue un análisis de ruido, donde vimos que esta primera fila corresponde a la posición, es decir, el centroide y el radio de cada cilindro, y esta segunda fila a las propiedades dieléctricas de permitividad y conductividad, tanto para el perceptrón multicapas como para la red convolucional. Y lo que vemos es que la red convolucional es más sensible al ruido,
vemos que el error aumenta a partir de una relación señal-ruido por debajo de 80 decibeles significativamente. Pero bueno, en general los equipos por encima de 100 decibeles se consiguen relativamente fácil, así que en general vimos que la red convolucional predice mejor estos valores que el perceptrón multicapas. O sea, el error en general para equipos buenos es menor con la red convolucional. Luego quisimos centrarnos en esta aplicación particular de evaluar la calidad ósea con simulaciones de este estilo. Y en un primer modelo simplificado lo que quisimos fue hacer un círculo con la red de radio equivalente al del hueso y por supuesto predecir las propiedades dieléctricas de tanto la región que bordea el hueso, es decir, el tejido blando y el hueso como tal. Lo que obtuvimos fue que la red predice bien el centroide y el radio del círculo equivalente, más no así las propiedades dieléctricas del hueso, pero sí las propiedades dieléctricas del tejido circundante que dominan en general el aprendizaje de las redes, ¿no? Entonces, esto sirvió como no para predecir directamente las propiedades dieléctricas del hueso, sino para iniciar o hacerles como una aceleración a los algoritmos iterativos clásicos. Y lo que estamos haciendo actualmente es tratar de generalizar para cualquier caso, es decir, a partir de cualquier cosa que se meta en el tomógrafo, hacer la imagen a partir de Deep Learning. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esto? Con el clásico MNIST de caracteres escritos. ¿Y por qué utilizamos esto? Bueno, porque teniendo el MNIST podemos, como se ve aquí, rotando cada carácter, superponiéndole otro, cambiando las propiedades dieléctricas, contrayéndolo, estirándolo, es decir, haciendo una suerte de data augmentation. Podemos generar más datos de este estilo. Y a partir de estos datos, que son, como les dije, las lecturas, índice de detección y de emisión de las antenas, tratar de reconstruir otra vez de vuelta esto, ¿no? Bueno, hasta ahora no estamos teniendo éxito, hemos construido cosas de este estilo, o sea, lo que estamos obteniendo son cosas de este estilo. Y para corregir esto, bueno, estamos primero generando más datos de entrenamiento en una primera aproximación. Si no funciona esta estrategia de agregar más datos, lo que vamos a hacer es o agregar más información, es decir, información de fase que no la estamos incluyendo, o implementar otras topologías, como por ejemplo las redes generativas adversarias, que han mostrado que pudiese ser una alternativa bastante plausible para este tipo de aplicaciones. Muchas gracias por su atención.